Si queríamos que las demás hermanas de la comisión estuvieran por aquí también para que no se perdieran nada desde el inicio hasta el final. O sea, pero vamos a ir entonces comenzando, ¿sí? ¿Me escuchan bien, verdad? Es algo que quiero. Ok. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y no sé si hay algunos hermanos por ahí que no los vemos, que están escuchando, pero si están por ahí, bienvenidos también a esta conferencia. En el marco de los 500 años que estamos celebrando del surgimiento del movimiento anabautista, nosotras, el movimiento de mujeres anabautistas ha sido teología desde América Latina. A través de la Comisión de Educación y Materiales, hemos planificado esta conferencia. Sin duda alguna, será para fortalecer nuestra fe en Cristo y nuestra identidad anabautista en este tiempo que nos toca vivir, con la ayuda del Espíritu Santo, en familia y en comunidad de fe. Queremos am, invitar a nuestra querida Dulce, que nos pueda dirigir en oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Claro que sí, con mucho gusto, hermanas. Antes quisiera leerles un poema que me gusta mucho, que encontré por lo del tema de las mujeres. Yo dije, bueno, yo creo que para que las mujeres llegaran hasta donde llegamos, tuvieron que haber habido muchas mujeres muy valientes. Entonces, antes de orar, yo les quiero leer un poema que se llama Mujer Valiente para abrir esta conferencia con nuestra querida doctora Ruama. Entonces, dice así, Mujer Valiente, en cada palabra que escribes, dejas un pedazo de tu alma. Tu pluma es como una espada y tus versos son como tu arma. Mujer valiente, eres poesía, letras que danzan en el papel, tu coraje nos inspira a nunca perder la fe. Gracias por ser valiente, por ser luz en la oscuridad, por mostrarnos que podemos con amor y voluntad. Eres una guerrera y una luchadora. Con el corazón en la mano, no te rindes ante la adversidad, ya que siempre encuentras el camino de la verdad. En tus ojos se refleja la fuerza que llevas dentro de ti. Eres un remanso de esperanza en un mundo de tanto gris. Mujer valiente, yo te admiro por tu fuerza y tu entereza, por ser un faro de esperanza en medio de tanta tristeza. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde, Padre, te damos gracias por tu infinito amor, Señor, por tu infinita misericordia hacia nosotros. Queremos pedirte, Señor, que bendigas esta conferencia que está preparada, Señor, para ti. Y te pedimos que bendigas a cada mujer, Señor, que está aquí y que bendigas también a las que no se han podido conectar, que puedan conectarse pronto. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por nuestras familias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a hacer esa luz, Señor, en medio de tanta oscuridad, a ser esas mujeres, Padre, que tú quieres que seamos, que vivamos conforme a tu palabra, Señor, que bendiga la vida de cada una de nosotras, Padre querido. En esta tarde yo también quiero pedirte, Señor, y recordar a nuestra querida Silvia, que ella partió contigo, Padre, y te damos gracias y festejamos su vida, Padre. También te agradecemos por la salud que tú nos das, por el tiempo que tú nos das y por tantas bendiciones que tú nos das que en veces no agradecemos, Padre. Te pedimos que bendigas este tiempo, que bendigas a nuestra hermana Ruama, Señor, y que bendiga, Señor, también su vida, que es un instrumento tuyo, Señor. Muchas gracias, Padre amado, y que esta tarde sea de mucha bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias, Dulce.
Y antes de dar el tiempo a nuestra hermana, quiero compartir con ustedes la visión y misión del movimiento. La visión es lo que queremos alcanzar y vamos poco a poco alcanzando. Y eso dice ser un movimiento de mujeres anabautistas haciendo teología desde América Latina que busca transformar sus contextos al partir del modelo de Jesús, contribuyendo con sus dones en la construcción de los valores del reino de Dios. Hace 20 años es que esta visión se ha plasmado y se está caminando. Y la misión, somos mujeres anabautistas e inspiradas en el Evangelio de Jesús, hacemos teología desde nuestros contextos para el avance del reino de Dios. Con todos los dones y talentos de cada uno estamos haciendo teología, ahí en nuestro contexto, en nuestros lugares, en nuestros espacios. Y lo hacemos con la ayuda del Señor. Y queremos invitarlas, hermanas, para que todas las que estamos siendo parte de este movimiento nos aprendamos esa visión y esa misión y la tengamos por allí para que podamos compartir siempre con las diferentes personas que puedan preguntarnos sobre el movimiento y en nuestras iglesias, que seamos nosotras las representantes del movimiento en toda América Latina. No solamente las coordinadoras, las que están en comisiones, sino que cada una de nosotras somos parte del movimiento y hacemos este trabajo de, de hacer teología, de reflexionar, de profundizar en la palabra del Señor ahora con los diferentes desafíos y situaciones que se nos presentan. Entonces les animamos para que podamos aprendernos y después en un tiempo vamos a tener alguna actividad de preguntarle así, hermana, díganos la visión y la misión. Me recuerdo cuando trabajé en visión mundial y nos tocaba aprendernos la visión y misión para tener en nuestra mente eso. Entonces también nosotras somos parte de este movimiento y tenemos que irnos apropiando más y más. Entonces, para mí es un reto y la reto también a usted. Ahora tengo pues el honor de presentar a nuestra conferencista que es parte del movimiento. Es nuestra amada hermana Ruama Abigail Pedrosa. Es doctora en antropología social. Realizó su trabajo de investigación en una colonia menonita en Chihuahua, México. Actualmente colabora con el Comité Central Menonita en México como coordinadora de las áreas de prevención de la violencia sexual y evaluación de proyectos. Participa en una iglesia menonita en la Ciudad de México y en el movimiento de mujeres teólogas. Así es que démosle un aplauso grande a nuestra hermana. Le decimos bienvenida, hermana, y dejamos el tiempo para que usted pueda extenderse, nadar, fluir con nosotras aquí. Que Dios le bendiga, hermana. Un abrazo. Quiero decir antes, perdón, la hermana va a tener su tiempo, va a exponer y al final de la conferencia tenemos un tiempo de preguntas, respuestas o reflexiones. Así es que tiempo ahorita para la hermana Ruama. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, hermana Denia. Muchas gracias al Comité de Educación y Materiales, la Comisión de Educación y Materiales del Movimiento, por la oportunidad de compartir con ustedes esta reflexión que se titulé Protagonismo de las mujeres de las mujeres en el movimiento anabautista, en el marco de estos 500 años de que estamos pues celebrando, conmemorando y también reflexionando, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes una presentación para que podamos ir, para que ustedes también puedan ir como siguiendo en esto. Ahí la están viendo, me dicen si la ven, por favor.
Mm, Así es, ¿Sí? ya ya se ven, ve. Muy bien. sí. Que muchas gracias. Déjenme nada más quitar aquí. Listo. Bueno, entonces, protagonismo de las mujeres en el movimiento anabautista. Y cuando estaba preparando, digamos, como las primeras líneas de esta charla, vino a mi mente por qué utilizar la palabra protagonismo, ¿no? Como que de pronto protagonismo es una palabra fuerte. Tal vez a muchas de nosotras nos enseñaron que no importaba tanto el papel protagónico, ser la protagonista o querer buscar el protagonismo, ¿no? Incluso a veces lo utilizamos como para criticar las actitudes de personas que están como pidiendo el reconocimiento de lo que ellas hacen, ¿no? Decimos, ya va a empezar de protagonista o le gusta ser la protagonista. Y yo me preguntaba a mí misma, bueno, ¿por qué elegí esta palabra? ¿Por qué no puse solamente participación de las mujeres y, no sé, herencia de las mujeres, legado? ¿Por qué protagonismo, no? Entonces, primero vamos a reflexionar un poquito qué es el protagonismo y por qué es necesario reconocerlo. Reconocerlo en nosotras mismas, reconocerlo en nosotras como mujeres y también en otras mujeres, ¿no? Entonces, ser protagonista de un proceso implica varias cosas, ¿no? Yo apunté aquí 5 cosas que para mí son como las principales. La primera cosa que implica ser protagonista de un proceso, y estoy pensando en clave de mujeres, ¿sí? Estoy pensando en nosotras como mujeres, es que es una participación directa e intencional. Nosotras decidimos participar en algo, formar parte de algo, ser parte de algo de una forma directa y con toda la intención. Queremos estar ahí, levantamos la mano, ¿no? Nos conectamos a la conferencia, llegamos temprano a la reunión de oración, cuando se organiza la actividad de servicio en la iglesia, ahí estamos, porque queremos estar ahí, queremos participar directa e intencionalmente. Esa es una de las primeras cosas. Otra cosa que implica ser protagonista como mujeres anabautistas de un proceso implica que tenemos capacidades que nos han sido dadas por Dios y que desplegamos, ¿verdad? Que ponemos en marcha, que reconocemos, que utilizamos, que ponemos al servicio de otros y de otras, y también experiencias, ¿no? Es decir, en el camino, cada una de nosotras ha ido acumulando cierto tipo de experiencias que nos dan también cierto tipo de autoridad, cierto tipo de poder, como esta capacidad de hacer que las cosas pasen que nos dan también como aprendizaje, sabiduría, ¿verdad? Entonces, ser protagonista como mujeres implica el reconocimiento, que ya las tenemos reconocidas, que lo sabemos. Sabemos que tenemos ciertas capacidades y ciertas experiencias y las ponemos en marcha, ¿no? Esto no quiere decir que nosotras no reconozcamos que todo viene de Dios, que es Dios quien da los dones, que es el Señor quien hace el llamado, que la gloria pertenece al Señor. Esto no implica, porque muchas veces pensamos que estar conscientes de nuestras propias capacidades y reconocer las capacidades en otras sería como soberbia, ¿no? Y como que de pronto decimos, ay, no, porque hay que ser humildes. No, es que eso no implica de ninguna manera esto, más bien es el reconocimiento y eso también da gloria y alabanza al Señor, de que Dios nos ha dado capacidades y que a lo largo de la vida y como las hemos ido utilizando, hemos adquirido experiencia. Otra tercera cosa que ser protagonista de un proceso implica es que queremos jugar un rol de liderazgo o de cooperación que son cruciales para el desarrollo del cualquier proceso en sí mismo, ¿no? Es decir, que nosotras tenemos la intención, la voluntad, el deseo, las ganas de jugar un rol, ¿verdad? De liderazgo o de cooperación, ¿sí? Porque a veces no solamente el protagonismo implica la cooperación, el protagonismo, digo, el liderazgo, el protagonismo también implica sumarse al esfuerzo que otra hermana está realizando, ¿no? Y que nos aventamos, que decimos, sí, yo quiero, yo puedo hacerlo, yo quiero estar aquí, me gustaría tener la oportunidad, ¿verdad? Y lo hacemos, nos aventamos. Eso implica también ser protagonista, ¿no? El cuarto aspecto es que obviamente hay un convencimiento, hay una apropiación, hay una voluntad
y hay una decisión, ¿no? Por estar ahí, por ser, por poner en marcha todo lo que ya hemos hablado, y eso implica la autonomía, ¿no? A veces la autonomía la entendemos como una cuestión de rebeldía, de aislamiento o de separación, ¿no? De pronto. Pero no, la autonomía no es otra cosa más que reconocer que somos mujeres individuales, cada una de nosotras, que necesitamos tener conciencia de que nuestra vida está en nuestras manos. El Señor pone la responsabilidad de nuestra vida en nuestras manos y cuando la sumamos con otras, ¿no? Eso implica que juntas vamos construyendo algo, pero no nos diluimos, ¿no? A veces pensamos que estar en Cristo esta negación de uno mismo, etcétera, a veces la vemos como si tuviéramos que diluirnos nosotras, nuestro nombre, nuestra historia, nuestro proceso. No, eso no es lo que implica. Es más bien el reconocimiento de que en la historia personal de cada uno, Dios ha obrado de una forma específica. Y cuando yo estoy convencida, cuando yo me apropio, cuando tengo esta voluntad y cuando tomo mi decisión, estoy ejerciendo esta autonomía que me permite participar, formar parte protagónica de un proceso que se está desarrollando, ¿sí? Y el último es también un posicionamiento político. Y aquí no estoy hablando de la política partidista, ¿no? Como es la que generalmente conocemos, no vamos a hablar de democracia, no. Estoy hablando de política en su raíz más, más elemental, ¿no? Del significado, pues, de la palabra que tiene que ver con la polis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la polis, y la polis eran las ciudades, ¿no? Las comunidades, los colectivos, ¿no? Entonces es un posicionamiento hacia lo colectivo, hacia mi comunidad, hacia las necesidades, una necesidad de responder, una necesidad de hacerme responsable, eso significa responder, de tomar también en mis manos ciertas necesidades, de buscar soluciones, de juntar un equipo, de cooperar, de unir esfuerzos. Eso es un posicionamiento político, porque mi diferencia me saca de mi neutralidad o me saca de mi pasividad o me saca de mi indecisión en un sentido y me lleva a la participación, ¿no? Me esfuerza, me coloca en lugares a veces incómodos porque luego decimos que sí a alguna asignación y no estábamos conscientes de lo que se implicaba, ¿no? Pero ya estamos ahí, entonces, bueno, hay que esforzar, hay que encontrar la manera, ¿no? Entonces yo reflexionaba por qué tomé la palabra protagonismo de las mujeres en el movimiento anabautista y lo traigo como en estas 5 características, y es porque yo quisiera hablar de cómo las mujeres desde hace 500 años, y no solamente en el movimiento anabautista, por supuesto, pero acotándolo al tema que nos ocupa, siempre hemos tenido un rol protagonista. Siempre hemos estado también ahí al frente, en la vanguardia, no detrás, ¿no? Sino participando, empujando, impulsando, apoyando, llevando, trayendo, ¿sí? Como ahorita vamos a ver. Entonces, bueno. Es importante para mí hablar de protagonismo porque en la sociedad patriarcal en la que actualmente todas nosotras estamos viviendo y también los varones, y ahorita voy a hablar un poquito de cómo entiendo esto de la sociedad patriarcal, el rol de las mujeres ha sido supeditado a estar siempre por debajo del hombre, en un estatus menor o en un estatus como de indefensión, como que nosotras necesitamos que venga el hombre y haga cosas por nosotras porque nosotras no sabemos, no podemos, etcétera, ¿verdad? Este es un rol que aprendemos, es un rol que aprendemos, es un rol que enseñamos, es un rol que creemos que así debe ser, ¿verdad? Y es un rol que nos obstaculiza también para tomar nuestro propio protagonismo, ¿no? También en esta sociedad en la que vivimos, así como está configurada actualmente, las acciones destacables que las mujeres llevan a cabo de pronto son consideradas como producto de la necesidad o como una cosa súper extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, si una mujer gana, no sé, un triatlón
o un maratón, o una competencia, ¿no? Así, o ya saben esas noticias de que el bebé se cayó en la alcantarilla y de pronto la mujer, quién sabe de dónde sacó la fuerza y levantó la tapa para sacar al niño, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cuestiones son vistas como cosas aisladas, extraordinarias, producto de la necesidad. ¿No? O sea, como si nuestras acciones, nuestro propio poder, nuestro protagonismo solamente surgiera o saliera cuando se necesita. Y esto también implica que a veces vemos la valentía como si fuera un instinto y no como una decisión. Hay una diferencia bien importante entre el instinto y la decisión, ¿no? Porque, por ejemplo, em, parece que la valentía en los hombres es una decisión también. El hombre tiene que ser valiente, ¿no? Y no es por instinto, el hombre tiene que estar decidiendo constantemente enfrentar los peligros, ¿no? Pero en las mujeres se ve como si fuera un instinto, ya que somos nosotras siempre sujetas de protección, ¿verdad? Sujetas de cuidado y todo, pues nada más nos nace la valentía cuando nuestros hijos, por ejemplo, están en peligro, ¿no? Y no es así, o sea, no es así, pero lamentablemente en esta sociedad se nos atribuye más instintos que decisiones, que autonomía, que voluntad, ¿no? Y la tercera cosa es que en esta sociedad, naturalizamos el hecho de que los hombres son los protagonistas de las grandes historias, ¿no? Y miren, se los pongo así en ejemplos. 12 discípulos de Jesús y las mujeres quedan invisibilizadas, ¿no? 4 varones se bautizaron en 1525 en los inicios del anabautismo, pero nadie nunca dice que la casa era de la mamá de uno de ellos, ¿no? Los misioneros que nos evangelizaron fueron hombres, como si hubieran venido solitos, ¿no? Y yo lo pongo también así como en esta figura de Sara siempre siguiendo a Abraham. Abraham es que él recibe el llamado, toma tus cosas, sal de tu tierra, y entonces Abraham obedece, dices, ay, Abraham es el padre de la fe. ¿Y Sara? Sara también tuvo que decidir, ¿no? Sara también estuvo ahí. Debería también ser conocida como la madre de la fe, pero bueno, en esta sociedad que está lamentablemente dominada por esta visión donde solamente los hombres son protagonistas de las grandes historias, las mujeres quedamos diluidas, invisibilizadas, silenciadas, no se cuentan nuestras historias, ¿verdad? Incluso en los abordajes más comunes que se hacen de los orígenes del anabautismo, siempre sale estas historias, ¿no? De los hombres que estaban en las universidades, Linda. los hombres que reflexionaban, los hombres que opinaban, que tomaron decisiones, que rompieron, etcétera, etcétera. Pero también ahí estaban otras mujeres, ¿no? ¿Qué entendemos acá por sociedad patriarcal? Bueno, el patriarcado es una forma de sociedad en la que el hombre o lo masculino tiene la supremacía por el simple hecho de serlo, ¿sí? Y relega de ese modo a la mujer, a lo femenino, a un segundo plano, ¿no? Esto está muy complejo, no es el tema de esta conferencia, de esta charla, pero en las sociedades patriarcales, la diferencia que se hace entre hombre y mujer, por cuestiones sobre todo biológicas, se va transformando de pronto también en diferencias intelectuales, en diferencias de capacidades, en diferencia de visiones, en diferencias de alcances, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente porque uno es hombre y otro es mujer, ¿sí? Y lamentablemente las mujeres quedamos por debajo, digamos, de los varones y también por debajo de los varones están los niños, las niñas, los adolescentes, los ancianos, las personas con capacidades diferentes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este marco es que yo estoy entendiendo acá la sociedad patriarcal. Estos dos roles, ¿verdad? El de poder y dominación del hombre y el de servicio y sumisión de la mujer, se sostienen y perpetúan gracias al conjunto, al soporte del conjunto de la sociedad, es decir, gracias a que la sociedad los sigue reproduciendo, pero también a que hay un Estado, las leyes, las normas, las costumbres, las creencias, etcétera, etcétera, ¿no? En México, apenas en junio del año pasado, elegimos por primera vez a una mujer para que ocupara la presidencia de nuestro país, ¿sí? Y hubo un debate muy fuerte sobre cómo llamarle, presidente o presidenta, ¿no?
porque no, lo ¿Es correcto es secretaria? ¿La presidente, mujer? ¿no? Lo correcto es presidente, porque Presidenta, la por supuesto. RAE, etcétera, etcétera. Pero en las palabras también se implica mucho de cómo nosotros vamos entendiendo y concibiendo nuestro propio papel como mujeres, nuestra propia presencia como mujeres en la sociedad, hasta que la propia presidenta pidió que se le dijera así, la presidenta de México, ¿verdad? La comandanta suprema, etcétera, Daniel etcétera. está viendo la presentación que había ahorita a las 5. Ha causado un debate en toda la sociedad porque no se acostumbra, ¿verdad? O no se acostumbraba que se le llamara así a las personas que ocupan un lugar, digamos, predominante en la política, ¿no? El patriarcado también, hermanas, no es una creencia, así nomás. No es como que creamos que sí el hombre es más fuerte y el hombre tiene que estar por encima de la mujer. También es un sistema de creencias, ¿verdad? Que se va pues transmitiendo, que se va perpetuando de valores, de significados, de símbolos. Los colores, por ejemplo. Hay colores para niños, hay colores para niñas. Bueno, las dinámicas de poder, etcétera, etcétera, ¿no? El patriarcado es una forma de ver la vida, de actuar en la vida, de pensar la vida que es tan parte de nuestra cultura como pueden ser la comida, el vestido y la lengua. Sí, es una cuestión muy, muy introyectada en nuestra cultura, en las sociedades en las que vivimos, de tal forma que nosotras mismas también formamos parte del sistema patriarcal y también tenemos un pensamiento patriarcal, aunque seamos mujeres, ¿verdad? ¿Y saben cómo se puede ver, por ejemplo, cuando comparamos nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, con los cuerpos de otras mujeres, ¿verdad? Y entonces tenemos una introyección de lo que es un cuerpo bonito, de yo que yo debería verme así, ay, me gustaría tener unos kilos de menos para verme así, ¿verdad? Me gustaría en lugar de ser talla L, me gustaría ser talla S, etcétera, etcétera. Esta es una cuestión también de pensamiento patriarcal que se ha ido introyectando en nuestras propias mentalidad y que lamentablemente enseñamos y reproducimos hasta en la iglesia, ¿verdad? Ya no nos damos cuenta. Y tristemente, hay que decirlo, el patriarcado y también influye en la forma en la que vivimos y entendemos la fe. Ustedes se han puesto a pensar que aunque Dios no tiene en sí, Dios en sí mismo, Dios no tiene género, ¿no? Dios nunca dice que es hombre o Dios nunca dice que es mujer, pero lo conocemos en la Biblia y a través también de nuestra propia formación en la fe como Padre. Y nos cuesta mucho trabajo decirle madre, ¿verdad? Es como, no, madre es como muy raro, ¿no? Es como, no, 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 padre. Pero como le decimos padre, asumimos que Dios es hombre. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa es una influencia de la cultura patriarcal, ¿verdad? Porque Dios también se presenta de muchas formas a lo largo de las escrituras. Por ejemplo, cuando habla del amor entrañable, ¿no? Con amor entrañable, ¿no? Con el amor de mis entrañas, ¿no? Te he amado. También se presenta como, por ejemplo, como una gallina, ¿no? Eso, ay, ¿cómo crees? ¿No? Sí, porque acuérdense que Jesús dijo, Oh, Jerusalén, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan así, o sea, es la metáfora, por supuesto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el patriarcado nos influye tanto que también condiciona muchas veces la forma en la que vivimos y entendemos nuestra fe. Pero en Cristo, nosotras nos afirmamos como tres cosas principales, ¿verdad? Como coherederas de la gracia, como dice ahí en Pedro 3:7. No es que nosotras seamos salvas a través de nuestros hijos, como dice Timoteo, ¿no? O no es que nosotras seamos salvas en segundo plano, no, nosotras también somos coherederas de la gracia. Estamos al mismo nivel, ¿verdad? En el mismo estatus legal, digámoslo así, que nuestros hermanos varones y somos coherederas de la gracia. También vamos a recibir la misma gracia, ¿verdad? En segundo lugar, es que nosotros nos afirmamos viviendo más allá de los estereotipos culturales y los roles asignados de género en Cristo.
en Gálatas 3:28, ¿no? Donde dice que ya no hay judío ni griego y de esclavo ni amo, y ni hombre ni mujer, ¿verdad? Lo que Pablo está aquí diciendo sobre todo es que ya no hay esas diferencias en Cristo, ya no hay esas diferencias culturales ni políticas que nos ponían a unas por debajo de otros, ¿sí? En Cristo todos somos iguales, en Cristo todos tenemos la misma dignidad, en Cristo todos tenemos el mismo valor, ¿verdad? Y también en Cristo nosotras nos afirmamos como imagen y semejanza, ¿sí? Es decir, que Génesis 1:27, ¿no? Es decir, que nosotras las mujeres, nuestras cuerpas, nuestros cuerpos, nuestras formas de ser, nuestros ciclos hormonales, nuestras identidades, como toda la gama increíble que una mujer puede ser o puede decidir no ser, ¿verdad? Nosotras también somos un reflejo de esta imagen y semejanza de Dios, ¿sí? De Dios mismo. Entonces, ¿por qué les estoy, como decía, por qué les estoy echando todo este rollo? Porque antes de hablar del protagonismo de las mujeres, es importante asentar la visión para reconocernos y para reconocer a nuestras ancestras, ¿no? Como mujeres anabautistas, reconocemos y honramos el legado de valor y fe de nuestras ancestras. Y permítanme utilizar esta palabra que casi nunca utilizamos, ¿verdad? Hablamos mucho de los héroes de la fe, de los padres de la fe, de, no sé, los antepasados de la fe, pero casi nunca hablamos de nuestras ancestras, ¿verdad? Nosotras como mujeres anabautistas también tenemos un legado de fe, una nube de testigas, ¿verdad? Que nos habla a nosotras como mujeres y que nos ayuda también a vernos a nosotras mismas como potenciales protagonistas, como protagonistas, ¿verdad? Y como las ancestras de otras generaciones. Nosotras formamos parte de esta cadena. Nosotras también estamos siendo la nube de testigas para las generaciones que nos vienen detrás. Y esto es muy importante, mis amadas hermanas, porque de nosotras depende, de esta generación, ¿verdad? De las que estamos aquí, de las contemporáneas y todo, depende también la forma en la que vamos a transmitir el legado de valor y de fe a las que vienen detrás de nosotras. Y ahora sí, vamos a entonces hablar, hacer como un recorrido más o menos histórico, ¿sí? Ustedes saben que durante la persecución de los primeros anabautistas, un gran porcentaje de los mártires fueron mujeres, ¿no? Eh, Se dice que tal vez el 40% de los mártires anabautistas fueron mujeres. ¿Sí? Esto es importante, amadas hermanas, porque no sé si ustedes también recuerdan como toda esta elaboración que se hizo también durante siglo XVI, XVII, XVIII de las brujas. ¿Sí? Las brujas eran estas mujeres que desde los inquisidores, los hombres que las perseguían, etcétera, etcétera, eran mujeres que tenían pacto con el diablo, ¿no? Que manejaban la magia, la brujería, el satanismo y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y ya la historia nos ha ayudado a ir desmantelando que, pues a lo mejor algunitas, sí, pero no todas. La mayoría de las mujeres que fueron martirizadas y que fueron acusadas de brujas eran mujeres protagonistas, mujeres que investigaban, mujeres que manejaban las hierbas, mujeres que tenían una relación distinta con la tierra, mujeres que tenían una espiritualidad más amplia que la que permitían las iglesias instituidas de su tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos lo mismo pasó con las mujeres anabautistas. Esto es importante asentarlo porque quiere decir que en el siglo XVI donde, o sea, la sociedad patriarcal estaba en su apogeo, donde también nace esta idea del amor romántico, que el hombre tiene que conquistar a la mujer y que el hombre tiene que hacer la luchita y que el hombre es el que rescata a las doncellas, etcétera, etcétera. Las mujeres anabautistas fueron perseguidas con la misma saña, con la misma fuerza que fueron perseguidos los hombres, ¿sí? Aquí tenemos algunas de las imágenes del espejo de los mártires y yo quiero que noten o sea, cómo se está retratando, digamos, aquí el grabado. Ustedes pueden ver que es este señor, bueno, este soldado, no sé, con una espada, ¿no? Con violencia, sacando a esta hermana, a nuestra ancestra, ¿verdad? Y los niños.
¿sí? Sus hijos, los niños. Bueno, aquí tenemos otra, igualmente son imágenes famosas, yo sé que ustedes conocen las historias, si no las conocen también ahí está el libro del espejo de los mártires, ¿no? Hay artículos, etcétera. Nuevamente, una multitud está persiguiendo herejes anabautistas, una mujer y su hijo, entregándolo a otra persona, ¿sí? Aquí tenemos también a la maestra Úrsula que está siendo azotada, una multitud de hombres aquí observando el martirio de esta mujer. Y aquí tenemos a una cuarta mujer, ¿verdad? Que está a punto de ser quemada en en la hoguera. Y como yo decía en otro espacio, aquí no se aprecia, pero a las mujeres anabautistas, algunas mujeres anabautistas les ponían también les tapaban la boca, ¿no? Algunas les ponían pólvora, les tapaban la boca con algo para que no pudieran hablar. Bueno, no vamos a hacer tampoco vamos a hacer una alabanza del martirio, ¿verdad? Porque a diferencia de cómo nuestros hermanos han interpretado la martirología, el martirio, etcétera, etcétera, nosotros seguimos reivindicando que esto es violencia, ¿no? Y que además es violencia de género, etcétera, en nuestros términos más contemporáneos, ¿verdad? Y hablar de cómo sufrían y de cómo las azotaban y de cómo es como revictimizarlas también, es como volverlas a poner como víctimas cuando ya no lo son, ¿verdad? No es el propósito hablar de la violencia. Yo más bien lo que quiero resaltar aquí es que las mujeres anabautistas fueron perseguidas con la misma insidia que sus correligionarios varones. ¿Por qué? Porque una de las características más amenazantes para los reformadores y católicos de la época era su capacidad de articular el testimonio. ¿Sí? Em, las ancestras anabautistas escribían cartas animando a sus hijos e hijas, hablaban con denuedo en público, enfrentaban a sus torturadores, ¿no? Les hacían preguntas, los cuestionaban, les manejaban la Biblia, arengaban a los espectadores de su martirio, los evangelizaban, ¿no? Les decían, ustedes también arrepiéntanse, ¿no? Pusieron a sus hijos en manos de otros, o sea, de alguna manera las mujeres anabautistas no, nunca dijeron, ay, me retracto por mis hijos, sino que ellas dijeron, no, primero mi Cristo y ahí encargo a mis hijos, ¿no? Escondían creyentes en sus casas, negocios, de muchos se dice que Menos Simons fue uno de los líderes más perseguidos, ¿no? Y que andaba de aquí por allá, pues llegaba a las casas, ¿verdad? Y muchas mujeres los recibieron en sus casas, ¿no? Familias, etcétera, pero ellas los escondían a Menos Simons para que pudiera también huir, ¿no? Ellas sostuvieron el movimiento em, económica y logísticamente las mujeres, porque llevaban recados, porque proporcionaban espacios, porque seguramente organizaban las viandas para sostener a los predicadores, a la gente que estaba huyendo, porque convencían a sus maridos de que los invitaran a los ducados, de que los protegieran, etcétera, ¿verdad? Aprendían las escrituras de memoria, enseñaban a sus hijos y a otros a dar el testimonio, los preparaban para ese momento de martillo y fueron líderes, lideresas, aquí debí haber puesto lideresas de las pequeñas congregaciones. ¿Sí? Es por eso y es por eso que para nosotros en este momento, para nosotras en este momento, reconocer el legado de nuestras ancestras anabautistas es muy importante. No es que solamente las martirizaron porque se las encontraron ahí nomás en su casa y mientras leían la Biblia, no. Las perseguían porque eran problemáticas, porque no se callaban, porque decidieron ser protagonistas de su momento, ¿sí? Dar el testimonio, evangelizar, arriesgarse, esconder a los a los hermanos anabautistas, hasta decidían renunciar a sus hijos, ¿no? Renunciar a esta parte que tanto se entroniza la maternidad y todo, con tal de seguir a Jesús y de ser congruentes, con la fe. Y yo me pregunto hoy en día, eh, ¿qué del legado de nuestras ancestras nosotras necesitaríamos retomar como mujeres? ¿Qué necesitaríamos recuperar como mujeres para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuándo fue el tiempo de migrar? Porque la persecución fue tan terrible en los Países Bajos, por ejemplo, que las comunidades decidieron comenzar a migrar, ¿verdad? Cuando fue el tiempo de migrar, las hermanas
se ocuparon de desarraigar a sus familias, a sus linajes, su lengua, su memoria, su gastronomía, sus tradiciones, su vestimenta, sus historias y sus costumbres. Yo no sé cómo nosotros nos imaginamos que son los movimientos migratorios de las comunidades o de un pueblo. Si nunca hemos sido migrantes, ¿verdad? Que hemos tenido que dejar por obligación en la tierra que nos vio nacer y tomar nuestras cosas y comenzar una suerte de tránsito, ¿verdad? Incertidumbre, etcétera, ¿no? Pero las mujeres jugaron un papel muy importante en el desarraigo, ¿verdad? Porque además migraban los menonitas, los anabautistas de la tradición menonita, que muchos pertenecemos, migraban en grupo. No migraban una familia, dos familias, migraron en grupo como iglesias. Y después esas iglesias se comenzaron a volver comunidades y luego esas comunidades se volvieron pueblos porque crecieron mucho. Imagínense que cuatro, dice, bueno, cuatro, vamos a decir que eran como 10 personas en la casa de la mamá de Félix Mans, donde se bautizaron los primeros anabautistas. Comenzaron y al final, en 1922 a México llegaron 6.000 menonitas, ¿sí? Entonces se fueron multiplicando como comunidad, como pueblos, etcétera, ¿verdad? Y en ese proceso de desarraigo fueron las mujeres quienes se ocuparon de mantener unidas a las familias, de mantener la memoria de los linajes, de transmitir la lengua oral, digo, la tradición oral, perdón, la memoria, las gastronomías, la receta, las tradiciones, la historia, las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Durante las cuatro grandes migraciones, ay, perdón, eh, permítanme tantito. Durante las cuatro grandes migraciones de los menonitas, las mujeres, por su rol asignado en la sociedad, fungieron como las guardianas de lo que podemos nombrar el patrimonio intangible del pueblo menonita, ¿verdad? Así como de preservar la vida física tanto de los miembros como de la comunidad misma, ¿verdad? ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto? Porque las mujeres cocinaban, porque las mujeres cuidaban, porque las mujeres vestían, porque las mujeres animaban, porque las mujeres oraban, etcétera, etcétera. Un tercer protagonismo de las mujeres tiene que ver con la historia de las misiones que comienza al menos en México en la década de 1950. Entonces ya vamos dos, ¿no? Em, el primero que tiene que ver, ay, vamos a regresarnos porque el primero que tiene que ver como ay, perdón. El primero que tiene que ver con la persecución, el primer protagonismo. El segundo tiene que ver con la migración de las mujeres, las cuatro grandes migraciones en toda Europa hasta que llegan a Rusia y de ahí migran al continente americano. Y el tercero tiene que ver con la historia de las misiones que comienza en los años 50, ¿no? Es muy importante que también nosotras reconozcamos en México, por ejemplo, gracias a un estudio del hermano historiador Carlos Martínez García, ¿verdad? Se reconoce que la misión en México comienza por una mujer. Y luego esa mujer tiene la ayuda de otra mujer misionera que comienzan aquí a evangelizar, establecen una iglesia, ya saben, en una casa abren un patio, etcétera. Se repartían ahí también, creo que galletas y no sé qué se daba ahí, también la gente comienza a llegar y ellas las comienzan a evangelizar y luego a discipular en la fe del movimiento anabautista en la tradición menonita, ¿sí? Una mujer. Y ya después, bueno, y cuenta la historia que ellas mandaban constantemente cartas a una junta misionera de una iglesia en Estados Unidos y la iglesia pues no les hacía caso, ¿verdad? Pero ya después esa iglesia se dice, bueno, si les vamos a mandar un misionero, les mandan un misionero, un varón con su familia y las historias oficiales comienzan a partir de la llegada de ese varón, ¿verdad? No vamos a demeritar su trabajo y su esfuerzo, pero sí vamos a reconocer que la iglesia en México comienza por el esfuerzo de dos mujeres. Así que nosotras, nuestro legado, digamos, no tenemos en México, no tenemos ancestros, tenemos ancestras, ¿sí? Nuestras antepasadas que nos vinieron a evangelizar en la década de 1950. También las mujeres se organizaron, fíjense,
El Comité Central Menonita también acaba de cumplir 100 años en 1922. La historia del Comité Central Menonita es muy bonito porque los menonitas, estos que les contaba de las grandes migraciones, algunos se quedaron en Rusia. Y en el tiempo de la Revolución Bolchevique, 1917, por ahí, ellos comienzan a ser perseguidos porque se les veía, pues como eran terratenientes, tenían tierras, vivían de una manera particular. Los bolcheviques comenzaron a perseguirlos diciendo, pues que ellos también eran burgueses, ¿verdad? Y los llevan a campos de concentración, etcétera, toda esta cuestión que se desarrolla y comienzan a pasar hambre. Entonces los menonitas de Ucrania mandan una carta a sus hermanos en Estados Unidos pidiéndoles ayuda. Y entonces la historia cuenta, ¿verdad? Que pues sí se organizan los menonitas, ya saben que los menonitas son agricultores, juntan granos, juntan ropa, juntan comida y la mandan en barco hacia allá. Eh, pero siempre, ¿verdad? Nos preguntamos durante cuánto tiempo podemos aguantar el mismo ritmo si no tenemos una forma sustentable de ofrecer ayuda. O sea, ¿cuánto tiempo nosotros vamos a poder seguir sacando dinero de nuestras bolsas para seguir alimentando a nuestros hermanos, ¿verdad? Y cuenta la historia del surgimiento del Comité Central Menonita que un grupo de 4 mujeres menonitas comienzan en unas reuniones ahí de té que tenían las señoras comienzan a decir, oigan, tenemos que hacer algo para seguir apoyando a nuestros hermanos en Ucrania, porque seguramente también eran sus parientes, etcétera, ¿no? Y a estas mujeres se les ocurrió vender ropa de segundo uso, enseres de cocina, ya saben, ¿no? Todas las cosas que nos gusta ir a la cháchara, como decimos acá en México. Y comienzan a vender lo que obtienen, se lo llevan a la junta que estaba mandando ayuda, ¿verdad? Y la junta lo recibe, sí, gracias hermanas, así una, dos, tres, 4 veces, ¿no? Hasta que las hermanas le dicen, oigan, fíjese que nosotros tenemos la visión de llevar este bazar que estamos haciendo más grande a más lugares. Y que lo que ganemos con esto lo podemos nosotros dar totalmente para la ayuda de las ofrendas con las que el Comité Central Menonita está ayudando a nuestros hermanos en Rusia y en otros lugares del mundo, ¿no? Y entonces al principio dice que los hermanos como que no las tomaron muy en serio, como que dijeron, ay, no, hermanas, eso no es sustentable, acá mejor de las ofrendas, pero ya les dijeron, pues si no funciona, pues no funcionó y pues ya. Y los hermanos les, muy condescendientemente, así cuenta la historia, y dijeron, ándales, pues a ver, inténtalo. Y hoy en día las tiendas de segunda mano son la tercera fuente de financiamiento de todos los proyectos a nivel global en el Comité Central Menonita. ¿Sí? Y también tenemos aquí las colchas, ¿no? Fíjense que también en esas tiendas de segunda mano hay días muy específicos en que las mujeres menonitas de comunidades tradicionales y sobre todo se reúnen a coser, porque todo esto lo van cosiendo a mano y luego en la máquina, entonces es todo un arte este tipo de cobijas, ¿verdad? Y es tan hermoso y tan reconocido este trabajo del quilting, de las colchas, de las cobijas, que se han llegado a subastar piezas hasta en $20,000. Y todos estos recursos los utiliza el Comité Central Menonita para seguir ayudando a otras personas en otros lugares del mundo. Entonces, este es el protagonismo, hermanas, de las mujeres menonitas a lo largo de 500 años, ¿verdad? Ideas de vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, aunque no nos hagan caso, nosotros vamos a seguir sosteniendo. ¿Qué podemos hacer con nuestras manos? ¿Qué sabemos hacer? ¿Coser colchas? Ah, pues hagamos colchas. Es la tercera fuente de financiamiento de todos los proyectos a nivel global, amados hermanos del Comité Central Menonita. A mí me impresiona esto, ¿no? Y bueno, no podíamos dejar de hablar del movimiento de mujeres anabautistas haciendo teología desde América Latina. Este es un quinto protagonismo de las mujeres en el movimiento anabautista a 500 años, ¿verdad? Un día, eh, un grupo de hermanas soñadoras dice, hermanas, vamos a hacer algo a nivel Latinoamérica, sin recursos, sin mucha conexión todavía digital, ¿no? O sea, todavía en aquellos ayeres no había tanto que el Zoom, que el Internet, ¿no?
Y lo lograron. De tal forma que acabamos de celebrar 20 años, me parece, ¿no? Del surgimiento del movimiento de mujeres anabautistas, ¿no? Y otra cosa que a mí me sorprende mucho es la capacidad organizativa que tenemos nosotras. Y sí, sí voy a hablar bien de nosotras, porque es importante, es necesario hacerlo, que tenemos para llevar a cabo ya por cuarto año, me parece, esta cuestión de los libros. Hermanas, esto no se hace en todas las iglesias. Esto no lo están haciendo en todo el mundo, no lo hace cualquiera. Porque además nosotras nos pusimos como la visión de que escriba quien tenga algo que decir, quien tenga una experiencia con el Señor, quien tenga un mensaje, quien tenga una palabra, ¿verdad? Que no sabe escribir, pues le damos un taller. Que le da pena, pues le ayudamos, ¿no? Que nos mande por a mano. Así fue el primer libro devocional que propusimos, así fue, ¿no? También recibimos grabaciones que luego transcribimos y luego ya hay devocionales bilingües, ¿no? En lenguas de nuestras hermanas de Panamá, me parece, de Guatemala también, ¿no? O sea, hermanas, esto de los libros devocionales es una revolución cultural para la iglesia anabautista en Latinoamérica, porque ese es nuestro legado, fíjense qué bonito, ese es nuestro legado de fe para las generaciones siguientes. Escribir, escribir no es cualquier cosa, escribir es una forma de ir generando conocimiento, pero además de ir generando cultura, de preservar la historia, de generar bases para una nueva memoria, ¿sí? Entonces, esto que el movimiento, y no nada más el libro devocional, porque hay muchas otras cosas que el movimiento hace, que el movimiento realiza las liturgias de oración, esto que hacemos también cada lunes de recoger las peticiones y los viernes días de oración mundial. Hermanas, este movimiento es dinámico. Este movimiento está aprovechando todo lo que tiene a su alcance, todo lo que tiene a su alcance para generar una nueva conciencia, para dejar un nuevo legado, ¿verdad? Estamos asumiendo nuestro protagonismo en este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Nos hemos organizado algunas veces para enviar ofrendas, intercedemos en oración, también eso no es menor. O sea, imagínate tener una red de mujeres en América Latina que cuando tú le pones una petición en el chat, hermanas, estamos intercediendo por ti en todo el mundo, en toda América Latina, ¿no? Esto es bello. El movimiento de mujeres está generando una revolución, está asumiendo con responsabilidad sus dones, sus capacidades, todo el rollo que les echaba yo al principio, la decisión, la voluntad, la autonomía, el poder, etcétera, etcétera, ¿no? El poder como esta capacidad que tenemos para hacer que las cosas pasen. Y tanto así que nos puso muy contentas que el hermano Jaime Prieto, en su ponencia tan ilustrativa que dio, pues nos mencionó y nos citó. Qué bonito. Así hacemos teología las mujeres. No la hacemos cada quien por allá con mucho estudio, sentadas, reflexionando. Es muy bueno hacerlo así. Pero nosotras, las mujeres anabautistas en América Latina, decidimos que nuestra forma de hacer teología era colectiva, era comunitaria. Era como lo hicieron nuestras ancestras, juntándonos entre todas para preservar la memoria. Y bueno, ¿qué hacemos con tanto protagonismo? Porque espero que les haya logrado como compartir como todo el legado del que venimos, todo la nube de testigos, todo lo que tenemos de historia, todo de donde provenimos. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esto que está pasando en este momento, ¿no? Yo les propongo cuatro cosas. Uno, acuerpar. ¿Qué es acuerpar? Acuerpar es poner el cuerpo, llevar mi cuerpo cerca del tuyo. Decirte, aquí estoy para ti. ¿Qué necesitas? Te doy la mano. Vamos a hacerlo. Yo te acompaño. ¿Sí? Oremos juntas. Es lo que estamos haciendo. Pero necesitamos ir un poco más allá todavía.
porque los tiempos que se nos vienen, hermanas, son difíciles. La violencia hacia las mujeres se incrementa, por ejemplo. Las estadísticas de abuso sexual hacia los niños son terribles, hermanas, no se terminan, al contrario, crecen, ¿verdad? Ahora tenemos generaciones de jóvenes, ¿no? De adolescentes que si nosotros nos sentíamos perdidos en nuestros tiempos, estos muchachos y muchachas tienen muchas dudas, tienen muchas confusiones, conflictos. El suicidio en los adolescentes se ha incrementado, la migración no va a parar, la pobreza va a seguir creciendo. Necesitamos agarrar todo este legado del cual venimos, amarrarnos bien las enaguas y acuerpar, hacernos presente, decir, aquí está, romper el silencio. No es posible eh, apuntar a la transformación de las condiciones de injusticia, de tristeza, de desigualdad en las que vivimos, si nosotras no somos capaces de romper el silencio. ¿Y cómo rompemos el silencio? Comencemos a hablar de estos temas. Comencemos a hablar de abuso sexual en nuestras iglesias. Comencemos a hablar de sexualidades sanas. Comencemos a hablar de transformación del conflicto, de reconciliación. Comencemos a hablar de violencia en la familia, comencemos a hablar de inequidad de género, comencemos a hablar de lo que nuestros hermanos varones nos hacen sentir cuando no nos permiten ejercer la vocación que Dios nos ha dado. Comencemos a hablar. Comencemos a hablar desde una postura no de rabia, sino de reflexión, de crear puentes. Rompamos el silencio, comencemos a poner nuestra voz en las mesas de la reflexión, en el centro también de la dinámica de nuestras iglesias. Sororidad. ¿Qué es la sororidad? Fíjense que el término sororidad nace un poco como que se inspira en esta dinámica particular que se genera entre las monjas, entre las sores, entre las hermanas, ¿sí? Que viven juntas, que tienen que compartir un espacio, un servicio, un ministerio, una vocación, etcétera, etcétera, ¿no? La sororidad significa vernos y reconocernos a nosotras mismas, no solo como iguales porque somos mujeres, sino como hermanas. Somos hermanas, ¿verdad? Dejemos de pelear por el poder entre nosotras mismas, mis amadas hermanas. Dejemos de meternos el pie entre nosotras mismas, ¿verdad? Yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Pero en otros movimientos, ¿sí? Dejemos de fomentar las barreras raciales, étnicas, culturales, ¿sí? Seamos más intencionales en acompañarnos, en reconocernos, en impulsarnos, en apoyarnos, ¿verdad? En creer en las nuevas generaciones, darles chance a las que vienen detrás de nosotras, etcétera. Y soñar juntas. Yo creo que estamos en un momento muy importante, me parece que se está haciendo, no quiero decir que no se está haciendo, se está haciendo toda esta cuestión de soñar juntas, de planear, de buscar nuevos horizontes, de ver para dónde vamos, ¿no? Como movimiento de mujeres, como comisiones, ¿qué vamos a hacer con el libro devocional? O sea, tampoco nos podemos hacerlo por siempre, ¿no? Sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué más queremos hacer? ¿Hacia dónde más queremos apuntar? ¿Por qué no nos atrevemos a soñar, por ejemplo, a lo largo de América Latina, una red de protección hacia la infancia en nuestras iglesias, una red de acompañamiento a las familias migrantes? Porque podemos, claro que podemos. Podemos porque el Señor mismo nos empodera, amén, nos da la capacidad, los recursos y todo. Pero también podemos porque tenemos toda una gran nube de testigas que ya nos dijo cómo lo hicieron y que claro que se puede cuando una decide volverse protagonista de su tiempo para honra y gloria de Dios. Amén. Bueno, hasta aquí yo termino mi participación y ahora sí me gustaría tal vez abrir el diálogo con ustedes, queridas hermanas, a ver qué surge por ahí. Muchísimas gracias, hermana Ruama, por todo fue todo un paseo que nos dio ahorita para
ubicarnos desde la historia hasta el día de hoy dentro de ese protagonismo eh, de las mujeres ancestras y ahora nosotras que tenemos en nuestro ADN, tenemos de ellas, ¿sí? Traemos de ellas. Vamos, como dice usted, nos compartía que nos toca ahora poderles ir transmitiendo a las nuevas generaciones. Así que lo estamos haciendo. Así es que abrimos el espacio, hermanas, para poder preguntar, reflexionar y de lo que la hermana Rama nos ha compartido. Sí, muy buenas tardes a todas, muchas bendiciones. Mi nombre es Sofía Alvarado de Costa Rica y bueno, en primer lugar darle gracias a la hermana que acaba de hacer tan brillante exposición y me llamaba muchísimo la atención. Siempre me he preguntado de dónde surgía también toda esta idea y cómo ha influenciado la idea patriarcal, ¿verdad? En la manera de vestir de las mujeres en las iglesias. Y bueno, quedé boquiabierta, ¿verdad? Pues, por todo eso que ella nos explicaba, eh, las costumbres, los patrones que se nos han enseñado de generación en generación, y también que se nos ha impregnado y se nos ha hecho creer que la manera de vestir tiene que ser de X manera para poder ser santa, para poder ser salva, sin dejar obviamente de lado el pudor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos impregna, pero quedé fascinada con esta explicación que ella nos daba. Y también qué bonito cuando ella nos decía o nos recordaba de Abraham, del padre de la fe, que siempre decimos Abraham, el padre de la fe, pero como en la Biblia muchas veces y también en los mensajes dominicales se deja de lado a la mujer. Se habla mucho de hombres, ¿verdad? Pero se hace a un lado a la mujer. Me fascinó mucho eso y me gustó también cuando ella decía que Jesús, bueno, que Jesús no, perdón, que Dios este, se comparaba con una gallinita, con una gallina. Y de hecho siempre me había hecho la pregunta sobre el género de Dios. Entonces, muchísimas gracias, hermana. Yo me siento muy honrada de estar en esta en este momento, al tener con ustedes este tipo de participación. Muchísimas gracias, que Dios las bendiga. Gracias, Tatiana. Dios te bendiga. Les voy a decir una cosa que una vez practiqué, fue muy bonito para mí. Estaba en un momento de mucho dolor. Y ya ven que la Biblia dice que nosotros podemos decirle a Dios Abba, ¿no? Que es como papá, papito, ¿verdad? Pero una vez vi una serie judía donde a las mamás se les dice Ima. Al papá es Abba y la mamá es Ima. Y entonces en ese momento de mucho dolor, de mucho, mucho, mucho dolor, me puse a orar y dije Ima. Y no pude, no, ay, hasta me acuerdo y me dan ganas de llorar. No pude seguir orando, pero sentí el abrazo de mi Ima. Sí. Es muy lindo también, es muy bonito. Así que la próxima vez intenten llamar a Dios Ima también, no pasa nada. Sí. Al respecto, cuando comentabas, Ruama, de que Dios no tiene género, a mí me parece que sí, y que es ambos, porque Él es todo, porque así dice en Génesis, ¿no? Que nos hizo a su imagen y semejanza, y enseguida dice varón y hembra nos creó. Bueno, yo quisiera comentar un poquito sobre el protagonismo de las mujeres en mi comunidad de fe. Definitivamente, como en muchas congregaciones, pues somos eh, la mayoría de las personas activas, comprometidas en la congregación, pues somos mujeres. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento
es atender a los niños de la misión que pues están muy descuidados por sus padres y que no les ayudan en sus quehaceres académicos. Tenemos un club de tareas todos los días y estamos apoyándolos en sus saberes, aprenderes. Y aunque nosotros en nuestra comunidad de fe continuamente recordamos que el reino de Dios es un reino plano y que estamos al mismo nivel y que hay igualdad, y etcétera, 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 que no hay hombre ni mujer, etcétera. Nos vemos continuamente con pensamientos patriarcales y con conductas patriarcales, ¿no? En este quehacer, en la misión, de repente, por ejemplo, decimos, a ver, los niños, ayúdenos a doblar las sillas, y a guardarlas, ¿no? Acomodarlas, como si las niñas no pudieran. O a ver, aquí está el balón, para que jueguen y a las niñas la pelota, ¿no? Entonces, gracias por la información, Rúa, y gracias por la reflexión. Creo que sí tenemos que trabajar mucho, Sí, en nuestra mente, todas aquellas ideas y conductas que aprendimos y que tenemos, como bien dijiste, muy introyectadas, muy dentro nuestras, hay que erradicarlas. gracias. Gracias. Gracias, Sara. Una vez leí una frase, híjole, la verdad, ya me habían dicho de quién era, pero se me olvidó, pero se las voy a decir, que decía que la violencia no se erradica, la violencia se sana, la violencia se sana. Y creo que es lo mismo también con nuestra experiencia con el pensamiento patriarcal. Erradicarlo va a estar bien difícil, ¿no? Porque pues cómo nos metemos en nuestro cerebro, pero hay que sanarlo en la práctica, ¿no? Cuando nos cachemos. A ver, niños, ay, también niñas, es más, todos, o sea, no sé, en la práctica es como vamos a ir sanando también esta cuestión de la sociedad patriarcal, que, ojo, yo no estoy diciendo que ay, los hombres son bien malos, no, no, no. Esto es algo que ya está en todos lados y tanto hombres como mujeres practicamos y fomentamos, ¿no? Rebe, ¿habías levantado la mano? Ay, sí, buenas tardes, disculpen. Es que ando mal con mi telefonito porque mi computadora está pésima. Bueno, pues agradecerte mucho, Ruama, qué lindo que nos hayas compartido. Era un pendiente que teníamos esta conferencia, que gracias a Dios Denia asumió el rol como parte de la comisión y la verdad estamos bien contentos de que estés contentas. Fíjate lo que estoy diciendo, contentos. Estamos bien contentas de tu presencia y de que nos compartes de toda tu experiencia, ¿verdad? Y de tu preparación. Y nos resaltas toda esta parte que es bien difícil erradicarla. Mira, mujeres que aquí habemos muchas de mi edad, de mi época. Y mira, no somos las que más nos cuesta hacer cambios en el lenguaje y en muchos momentos, porque nosotras, ¿verdad? Esto ha sido un proceso de cambio. Es algo paradigmático del cual no va a ser tan fácil erradicar, tiene que pasar no sé cuántas generaciones, a lo mejor la esperanza son ya con las nietecitas y más allá, donde verdaderamente va a cambiar el lenguaje y van a poderse ver todas poderosas o no, no mejores que los hombres, sino con esa equidad en la cual todos pueden participar. Te agradezco mucho este recorrido, fue muy lindo, ¿verdad? Hacer este recorrido, pero fíjate que me hizo recordar también en este momento la lucha de muchas mujeres, ¿sí? Mujeres, por ejemplo, mujeres que están en migración, pero también aquí en México nosotros tenemos este movimiento de mujeres, de familias que buscan a sus desaparecidos. Y a veces decimos las madres que buscan a sus desaparecidos porque los hombres inmediatamente abandonan la tarea, ¿sí? O sea, fácilmente cierran el ciclo, dan por muerto a su ser querido y entonces las que siguen en la lucha viva y dinámica son las mujeres. Y es admirable. Hay historias impresionantes que también
podríamos destacar de todo este movimiento que, bueno, no solamente es en México, sino en muchas partes existe sobre la búsqueda de desaparecidos, ¿no? Entonces, como esa lucha, yo creo que muchas de nuestras mujeres en América Latina están inmersas o están acompañando procesos, acuerpando procesos difíciles en situaciones también de mucho riesgo. Y eso es algo admirable. Lo que, por ejemplo, el testimonio ahorita de Sarita en su localidad con los niños y las niñas que están pues en mucho abandono. Y así sucesivamente. Yo sí animo a que destaquemos estas historias. Yo no sé qué vamos a hacer, qué tengamos que hacer para poder coleccionar estas historias de acompañamiento y que puedan ser pues visibles, ¿cierto? Porque es nuestro legado para las nuevas generaciones. Y eso lo tenemos que rescatar. Vamos a tener que ver de qué manera rescatamos estas historias y poder transmitirlas hacia las nuevas generaciones. Ese es un detalle que me parece importante de las cosas que tú mencionabas que podíamos hacer. Y otra cosa que también, porque acordémonos algo más, porque acordémonos que el movimiento no es uniforme, o sea, es una forma de expresión diversa en diferentes espacios y no es que todas vamos a acompañar a los migrantes o no, 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 sino esta diversidad, como se da este movimiento, tenemos que rescatar, ¿no? Bueno, ese es un punto. Y otra cosa que a mí me tiene como preocupadita un poco, y yo creo que algunas a lo mejor aquí también, es las nuevas generaciones. O sea, aquí estamos un grupo de mujeres y yo creo que todas estas mujeres somos arriba de 40. A lo mejor me equivoco. No, no conozco a todas las que están aquí en la lista, pero yo pensaría, ¿a dónde estarán esas chicas de 20, 25, estas nuevas formas de pensar, estas mujeres que están viviendo retos tan diferentes a los nuestros, que a lo mejor hasta ni nos imaginamos tantas cosas que están pasando, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera nosotros como movimiento, hablando como el movimiento que somos, tenemos también que dar lugar, espacio, abrir camino, transmitir esta emoción y este deseo de seguir pues siendo portadoras de este evangelio de esperanza para todas las generaciones? Me quedo con estos dos puntos que me parecen importantes y te agradezco mucho, Juan, mucho, mucho por el compartir. Gracias. Bueno, Cindy, no sé, creo que habíamos pensado 6:30, ya son 6:25. Si quieres, Cindy, terminamos contigo. Ujú. Buenas noches, hermanas. Primero que nada, Ruama, muchas gracias. Muchas gracias por querer compartir toda esta sapiencia y este recorrido y todo esto con nosotras. Es una bendición para el movimiento, pues contar siempre con hermanas tan dispuestas, con sus dones y con sus ministerios a servir y a seguir expandiendo el reino, que era lo que leía ahora Denia sobre la misión y la visión que puntualmente se leyó y seguimos con eso. Es un llamado a seguir compartiendo lo que tenemos, lo que somos. Y quisiera retomar solo dos cosas. Me encantó lo que hablaste sobre el protagonismo, cómo a veces hay palabras que sin querer queriendo satanizamos. Digo satanizamos en el sentido de que, ay, es malo decir qué haces o qué no haces, o esto o el otro, y todo tiene que estar en silencio y en las sombras y detrás de todo el mundo donde nadie sepa, porque eso es humildad. Eso es humildad, no decir nada. Pero una vez, y me tengo una frase muy, muy calada de doña Olga Piedrasanta, de Olguita Piedrasanta, que fue mi mentora desde que yo empecé en el movimiento. Y Olguita, uno llega con esos conceptos porque a veces tenemos pastores, y lo voy a decir, bastante conservadores y a veces un tanto machistas. Y entonces dice, usted no tiene que decir lo que hace, usted no tiene que esto, usted nadie la tiene que ver porque aquí esto, porque aquí el otro, porque aquí allá. Y entonces uno crece con esas ideas de que no se puede decir lo que se hace, no se puede decir los logros. Y justamente en una actividad recién iniciando yo en el movimiento hace muchos años, Olguita Piedrasanta me dijo algo que se me quedó y dijo, las gallinas cacarean sus huevitos. Y eso a mí se me quedó muy grabado y me dice, mira,
toda gallina que pone un huevo comienza a cacarearlo. Y a nosotras nos han enseñado a esconder nuestros huevitos y tenemos que aprender a cacarear lo que hacemos, a cacarear el trabajo, la misión, el servicio, y el querer ser protagonistas, no en el sentido de aplausos, pero sí querer ser protagonistas en el decir, yo quiero hacer. Quiero ser parte, quiero moverme, quiero extenderme, quiero no solo ser espectador, sino quiero ser parte de lo que está pasando. Y si mi iglesia no se está moviendo, pues quiero ser entonces la que se mueve y aprender de eso y aprender que ser humildes no es estar en las sombras y, ay, mira, tenemos que ser como Cristo y estar en las sombras y nadie sepa lo que hacemos ni nada, porque a veces eso es lo que se nos enseñó. Y como mujeres con mucho más razón, no, el que tiene que sobresalir es el hermano o el líder o esto, o el otro, y ustedes nada más allí a veces relegadas en la cocina, en el aula, limpiando la iglesia y todo, pero ¿y cuánto se hace? ¿Cuánto sostienen las mujeres en las aulas, en las cocinas, en las ventas, en las iglesias, en todo, enseñando a los niños? Y eso hay que hacerlo ver. Eso hay que hacerlo ver. Y estas charlas son esenciales. Hay un material que había hecho Jaime Prieto también muy interesante, que creo que por ahí lo tengo si les interesa, sobre también algunas mujeres importantes en el movimiento anabautista, que hace mucho lo había hecho y es bonito retomar y conocer lo que hacían. Como dijo Ruama, no es que estaban en la casa y llegaron a apresarlas ahí porque estaban tejiendo, es que hacían, es que se movían, es que eran escandalosas, digámoslo así en el buen sentido de la palabra. Entonces, gracias Ruama por esto y quisiera nada más hacerles una invitación, hermanas. Justamente el Congreso Mundial Menonita tiene ahora en Alemania un evento donde se reúne la red de misiones a nivel global y me pidieron presentar un informe de las misiones y del trabajo misional que se hace en nuestra región latinoamericana. Entonces, todo ese trabajo que ustedes hacen, como este que usted acaba de conversar, hermana Sara, y todos lo que ustedes hagan en sus pueblos, como lo que cuenta Rebeca del apoyo a estas madres que andan buscando sus familiares, lo que está contando Sarita de los niños, todos los proyectos que ustedes estén haciendo, me encantaría que ustedes me hagan como algún resumen y si tienen fotos, porque ellos han pedido que se haga como un resumen de qué hace la iglesia menonita en Latinoamérica a nivel misional. ¿Qué hace la iglesia menonita en Latinoamérica? Entonces, les agradecería si me comparten, porque me encantaría no solo compartirlo a nivel de pastores y de iglesias, sino a nivel de mujeres que están en el ministerio haciendo misión también. Entonces, les agradecería si me comparten esa información. Y gracias, Ruama. Aquí, gracias, Cindy. Aquí nomás veo a la hermana Iracema Guzmán. Te voy a pasar su contacto, aunque la hermana no quiera, porque la hermana sí es súper humilde. Pero ella tiene un trabajo tremendo en una cárcel de mujeres. Entonces, a mí sí me gustaría que la hermana compartiera todo lo que ella hace y no nada más la hermana, ¿no? O sea, aquí yo creo que todos tenemos algo, porque luego también decimos, ay, es que lo mío no es como que tan, ¿no? Qué chiste, ¿no? Es que yo nada más tejo servilletas y las vendo. Hermanas, tercera parte es que ustedes no se imaginan cuánto dinero es eso en dólares. Del presupuesto del Comité Central Menonita es por hermanas que tejen cobijas. Así que no hay ministerio pequeño. No hay Amén. acción pequeña, ¿vale? Entonces, gracias, Cindy, por la invitación. Sí. Gracias, hermanas, por la participación y gracias, Ruama. Yo solo quiero agradecer, Ruama, por esos cuatro como propuestas que nos dio al final, que con la pregunta ¿y ahora qué hacemos? Y estamos haciendo, pero tenemos que seguir haciendo y pensar en esas cuatro propuestas que es acuerpar, romper el silencio, que muchas estamos con la boca y el corazón como cerrado y la mente, cómo ir ahí rompiendo y hablando, cómo ser, cómo vernos y reconocernos como hermanas, lo que es la sororidad y seguir soñando juntas, qué podemos hacer para ayudar a otros, a otras o unas con las otras y a otros. Amén. Gracias por esas cuatro propuestas.
Y para ir cerrando, yo voy a invitar a la hermana Janet, si está por ahí. Ella tiene eh, los agradecimientos y pedirle a Cindy y a todas las hermanas si pueden abrir cámaras para que eh, puedan tomar fotos y tomar fotos de todas las que estamos aquí. Así es que gracias, hermanas. Hermana Janet. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, la hermana Ruama, con la exposición que dio hoy. Agradecemos su participación y su informe y de todo lo que ha podido investigar y dar como conocimiento, ¿verdad? Bueno, agradecemos de antemano a la Comisión de Educación por ser partícipe de este trabajo, de una conferencia tan importante para todas las mujeres que tal vez aún todavía siguen en silencio y que hoy pues podemos ver que podemos salir del silencio para poder expresarnos también, claro, con el amor de Dios. Bueno, agradezco a todas y por su participación y no sé si hay un tiempo de oración para el término, hermana Taña. Sí, hermana, puede cerrar con la oración. Hermana Bueno, Denia, discúlpeme, es que la hermana Iracema tenía la mano levantada, no sé si la podemos escuchar. bueno, Perdón, no sé si me está escuchando, hermana. Si le Por acá está haciendo escuchamos, mucho aire y estoy batallando mucho. No, no se escucha. Sí, sí, te Y le escuchamos. Sí, escuchamos. ok, no. Pues muy agradecida, la verdad, pues con esta plática. La verdad que todo esto para mí es un nuevo aprendizaje y agradezco a cada una de ustedes por darme la oportunidad de aprender juntas, ¿verdad? Y pues solamente para decirle que estoy en la mejor disposición de poder aportar lo poco que yo hago y lo hago con todo corazón y gracias a cada una de ustedes. Que Dios las bendiga. ok. Bueno, muchísimas gracias, hermana, también. Bueno, hermanas queridas, nos tomamos un tiempo de oración y agradecimiento a Dios por estar en este tiempo juntas compartiendo en esta noche. Aquí en Paraguay es de noche ya, casi 9:30 de la noche. Así que gracias, hermana Ruama, y gracias a todas por estar presentes en este tiempo. Padre Santo, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder comunicarnos y saber cuán grande eres tú con nosotras y reconocer que eres un Dios soberano y todopoderoso sobre nuestras vidas. Rogamos tu bendición sobre cada una de nosotras, Señor, que sigamos expandiendo el reino conforme a tu voluntad y ayúdanos, Señor, a establecer la paz que tú nos otorgaste a nosotras y ser paz en el lugar en donde estamos. Gracias, Padre, y rogamos la bendición sobre cada una de mis hermanas presentes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ven. Agradecemos si abran las cámaras, hermanas, para que nuestras hermanas puedan tomarnos unas fotos y poder tenerlo para la memoria. Hermana Cindy, ¿estamos listas? Listo. Bien. ¿Lista, Cindy? ¿Ya? Yo estoy con mi teléfono, no puedo ver mucho los movimientos. Así ya levanté el dedo de que ya. Ah, ok. Sí, yo ando buscándolas aquí. Bueno, entonces, gracias. Pueden, Bueno, pueden abrir buenas sus noches. micrófonos para poder
Gracias, Ruama. Gracias, hermana Gusto Sonia. saludarla. Muchas gracias, Ruama. Hasta luego, Dios los buenas noches. bendiga, hermana. Feliz Gracias. noche a Gracias. todas. Sigan, Qué ánimo. Abrazo, hermoso. pastora Iracema. Gracias, Bendiciones. bendiciones. Bye. Gracias, Ruama. Gracias, Gracias a Ruama. Dios. Gracias a Gracias a todas. Dios. Gracias. Bonita enseñanza, Gracias por Ruama. estar. Gracias. Gracias, gracias, Muchas Ruama. gracias. Gracias. Amén. Un Gracias. abrazo para todas. Vilmita, un abrazo. Gracias. Abrazo Buenas para noches. todas. Hola, Saludos. hermana. Adiós, Cindy, Denia, Hola. Ruama, todas. Gracias, Dulce. Gracias, Rosa. Gracias. Chao, También. Dulce. Bye, Gracias, bye. Cindy, Bye, por todo el bye. Hasta apoyo. luego, Normita. El Señor me la Hola, bendiga. hermana.